Muy bien. Hola muchachos. Vamos al tercer capítulo de nuestro ciclo de hemodinamia y en este vamos a hablar de el T medio, el famoso T medio, de lo cual es uno de es, mi tema. Muchos lo habrán escuchado, los de primero, segundo, no saben de qué se trata porque hace tiempo que no hablamos de eso en reunión, así que vamos a presentar esto ahora. ¿A dónde vamos? Acá estamos. Bueno, tiempo medio de desaceleración, que lo abreviamos como T medio. Es como los discos de los famosos, este es un esencial mío. Bueno, esta es una línea de investigación que comenzó el año 2003. El año 2003 ya hace, el otro día me sorprendía en los años que vamos dando vuelta a este tema. El año 2003 tuvimos la idea a partir de un caso clínico que vamos a revisar. En este momento tenemos 5.300 mediciones de tiempo medio registradas, de los cuales 2.700 tienen resultado de parto, estos embarazos. Y ha dado una serie de publicaciones. En 2007 describimos el método y curvas normales. En 2014 las curvas normales ampliadas de medio y índice de pulsatilidad umbilical. 2017 T medio en restricción. El 2019 T medio en síndrome de Down. Y acabamos de mandar uno que es T medio en otras aneuploidías. Además, había una serie de contribuciones. Vamos viendo, ¿cuál fue el caso clínico que nos motivó? Y fue una pregunta que hizo uno de ustedes en una clase anterior. Este es un caso clínico, miren, la fecha es realmente antigua, del 2003. La paciente se llamaba Sandra Palma. Esta paciente era una primigesta con un embarazo de 31 semanas y la paciente presentaba una bradicardia fetal. Aquí vemos los latidos en 88 latidos por minuto, pero que tenía episodios de frecuencia de latidos normales. El electro, el monitoreo era normal y al nacer el niño tenía un electrocardiograma normal y se concluyó que era una bradicardia sinusal que revirtió espontáneamente. Entonces a este niño le hicimos, bueno, veamos, hicimos Doppler. Le hicimos el Doppler. Acá tengo un equipo bastante antiguo, van a ver ustedes. Entonces, en este momento el niño estaba, en este pedazo estaba con los latidos normales y aquí empezaba con bradicardia. Esta es la única foto que tenemos. Entonces, cuando el niño estaba con latidos normales, ese era su índice, y cuando estaba con bradicardia, ese era su índice. En ese tiempo usábamos el índice sístole-diastólico, sístole-diástole, y ya no lo usamos, y este era 2,85, era normal, pero cuando estaba en bradicardia, este índice sístole-diástole subía a 8,1. Entonces, ¿cuál es el Doppler válido de este niño? El Doppler que tenía cuando estaba con bradicardia o cuando estaba con latidos normales. ¿El feto está o no comprometido? La lógica nos dice que no puede ser que un niño esté con la placenta bien y segundo después esté con la placenta mal. Entonces, este realmente es un falso positivo del Doppler del índice de pulsatilidad o el índice sístole-diástole. ¿Por qué usamos índices Doppler y no usamos velocidad? Vimos este mono esta lámina en una clase anterior, que la policía usa el Doppler para saber la velocidad con que vienen los vehículos que se van acercando, y ahí, si está sobre la velocidad permitida, nos van a pasar un parte, o si no, van a seguir. Ellos están seguros que la velocidad que marca su equipo de Doppler es realmente la velocidad con que viene
el vehículo. ¿Por qué? Porque se ponen en los lugares donde la carretera es recta y el ángulo de insonación, es decir, el ángulo en que toman el Doppler con respecto al ángulo en que viene el vehículo es un ángulo igual a 0. Por lo tanto, la velocidad con que ellos miden el Doppler es realmente la velocidad que tiene el vehículo. Pero nosotros no tenemos carreteras rectas, sino tenemos un cordón umbilical muy enrollado, así que nunca sabemos cuál es el ángulo. Por lo tanto, podemos solamente inferir la velocidad, acercarnos a la velocidad, pero nunca vamos a saber cuál es la velocidad exacta. Por lo tanto, cuando se inició el Doppler, crearon ciertos índices para decir cuáles son los normales y cuáles no. Los valores de velocidad dependen del ángulo de insonación, que es el ángulo entre el vehículo y el ángulo que uno lanza al Doppler, por lo cual se utilizan índices. El índice de pulsabilidad que más se usa necesita 3 valores, la velocidad máxima, la media y la mínima. Y dependen del ciclo cardíaco y presentan variaciones según la frecuencia cardíaca fetal, poco importantes en el feto normal, pero sí las variaciones pueden ser relevantes en los niños que tienen frecuencia cardíaca fetal alterada. En una taquicardia, por ejemplo, tocalisis con fenotrol, que estamos usando actualmente de nuevo, pacientes con fiebre materna o que tienen taquiarritmia, o en niños que tienen bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular. Entonces, en ese momento, ¿cuál era la manera de saber si este niño con bradiarritmia estaba con bienestar fetal? El monitoreo basal no nos servía porque estaba con bradiarritmia. El monitoreo estresante, el test de tolerancia a las contracciones, tampoco. El perfil biofísico sería una alternativa. Y el Doppler era limitado. Aquí viene la respuesta a lo que alguien me preguntó, parece que Rogelio, en una clase anterior. ¿Cuál es el efecto de los latidos cardiofetales sobre el índice Doppler? Si tomamos en forma aislada una sístole y una diástole, si solamente el niño tuviera un solo latido, entonces la sangre se aceleraría durante la sístole hasta un pic máximo y la velocidad luego empezaría a caer en la diástole y llegaría nuevamente a 0. Eso si solamente hubiera un solo latido. Pero no es así. Hay otros latidos, uno que viene antes, uno después, los millones de latidos que tenemos en nuestra vida. Si la frecuencia cardíaca fuera alejada, es decir, hubiera bradicardia, este niño presentaría esto, caería a flujo 0 entre los latidos. Entonces, cuando hay bradicardia, podría caer a flujo 0 y verse un índice de pulsatilidad alterado. Pero cuando hay normocardia, entonces sí hay flujo presente en diástole, que dijimos que era lo importante para saber si había resistencia, y el índice de pulsatilidad sería normal. Entonces empezamos a pensar cómo diseñar un sistema para que viéramos a través del Doppler en niños con bradicardia si el niño estaba bien o no. Aquí hay un ejemplo de que hay cosas que han estado siempre frente a nosotros y no las vemos. Este es un cuadro del pintor Henri Matisse de 1954 que se llama Le Bateau, que significa, no lo digo bien en francés, significa el bote, que estuvo colgado en el Museo de Arte Moderno de Estados Unidos en 1961 durante varios meses, una exposición de Henri Matisse, y pasaron decenas de miles de personas vieron este cuadro y lo encontraban interesante, hasta que al final vio un experto que era de espectador, lo vio y le dijo, oye, el cuadro lo colgaron al revés. Realmente el Bateau era así. Entonces era el bote y el reflejo era así. Estuvo durante meses y nadie lo vio. Entonces nosotros hicimos algo parecido. Siempre el Doppler, habíamos conversado que lo importante era el flujo en el diástole, es decir, lo que va en el eje de las I. Y nosotros dimos vuelta al cuadro y pensamos que lo importante es el ancho más que la altura. Y creamos esta medición que se llama tiempo medio de desaceleración, la abreviamos T medio y le ponemos un T partido por 2 para abreviarla. En inglés quedó con una sigla horrible, HPSBDT,
pero ya lo hicimos la primera vez y bueno, tenemos que seguir publicando con el mismo nombre. ¿Cómo se mide el T-medio? Bueno, de la velocidad máxima en la sístole, vemos cuánto se demora en esa velocidad máxima en llegar a la mitad. Entonces, cuando la onda llega a la mitad, medimos el tiempo que se demora en llegar a la mitad, es decir, cuánto es el tiempo medio en que de desaceleración en la diástole. Y esto lo medimos, como es una medida de tiempo, lo medimos en milisegundos. El Doppler umbilical con la edad gestacional va, la resistencia a la placenta cada vez va disminuyendo. ¿Por qué? Disminuye la resistencia placentaria porque va aumentando el número de vellosidades, siguen produciéndose cada vez más vellosidades, por lo tanto hay más área capilar, por lo tanto disminuye la resistencia placentaria. El feto también es capaz de aumentar su gasto cardíaco y la fuerza contráctil del corazón. La frecuencia cardíaca del feto va disminuyendo. Veamos que en el primer trimestre son normales 160 y en un feto de 41 semanas puede ser normal la frecuencia de 120. Y el Doppler umbilical, por lo tanto, la onda que vimos en la clase anterior, aumenta el pic sistólico, aumenta el ancho de la onda y aumenta la velocidad en el final de diástole. Aquí hay un ejemplo real de Doppler umbilical tomados en diversas edades gestacionales. A las 11 semanas es normal encontrar en el primer trimestre un Doppler umbilical con flujo cero. Esto es normal. A las 14 semanas, la inmensa mayoría de los niños ya tiene flujo al final de diástole. Ya a las 14 semanas es raro, no es normal encontrar un flujo cero. Acá tenemos un flujo a las 23 semanas que vemos que es como piramidal. A las 30 semanas, a las 38 semanas empieza a aparecer una pequeña concavidad y en un feto ya de 41 semanas vemos un flujo muy alto en la diástole y una convexidad, no concavidad, importante. Entonces aumentan las velocidades máximas, aumentan las velocidades mínimas y aumenta el ancho de la onda. Entonces en el año 2007 publicamos este artículo en la revista Ultrasound Obstetrics and Gynecology, que es una de las 2 o 3 revistas más importantes en ultrasonido ginecológico, en que describimos este nuevo índice y su utilidad en los fetos con bradicardia. Esto lo publica yo, el doctor Mario Pablo, Pedro Ramírez y el doctor Waldo Sepúlveda, que es un médico de la clínica Las Condes, que nos ayudaban en varios de los trabajos. Por lo tanto, el T medio de la arteria umbilical es el tiempo en milisegundos en que la velocidad máxima de la sístole cae a la mitad. Hicimos en esa publicación del 2007 una curva normal con 532 embarazos únicos y fisiológicos. Este fue un trabajo realmente de chinos porque uno está en el DARO, recibe embarazos patológicos, entonces para buscar embarazos fisiológicos tuvimos que ir a los policlínicos y rastrear todos los fetos. Cada una de estas mediciones, cada uno de estos puntos es un embarazo único, no hay fetos repetidos. En el año 2014 completamos la curva hacia atrás, porque la curva anterior la habíamos hecho desde las 20 semanas hasta las 41, y aquí la hicimos desde las 11 semanas. Aquí me ayudó la doctora Vivian González, que una destacada ecografista nuestra, que ahora se fue a vivir a San Fernando hace algunos años, y ahí tomamos en total 877 pacientes. Entonces ahí tenemos la curva desde las 11 semanas hasta las 41 semanas. Y nos encontramos con sorpresa. El T medio aumenta con la edad gestacional en forma lineal, bellamente lineal, con un índice de correlación de
ahí sale 0,77%, pero en cada uno de los percentiles, porque es el percentil 90, 50 y 10, una correlación del 96%. Y es un índice de conductancia, inverso de la resistencia, porque los índices de pulsatilidad que manejamos normalmente, el IP, cuando aumenta significa que aumenta la resistencia. Acá el T medio cuando aumenta significa que hay menos resistencia, por lo tanto en realidad es un índice de conductancia. Y con los mismos datos sacamos curva de índice de pulsatilidad. Vemos que la curva del índice de pulsatilidad disminuye en forma parabólica desde las 10 hasta las 41 semanas, y esto lo dan todas las curvas que se han publicado en el mundo. Y lo que hicimos fue comparar los percentiles 95 del índice de pulsatilidad umbilical, que han publicado diversas series en el mundo. La que la mayoría de la gente usa, y todavía la sigue usando, es la curva de Arduini, que fue en el año 1990, hace 30 años, y estos son los percentiles 95 de Arduini. Y tres curvas que se hicieron en los últimos años, Acharya en el año 2005, la mía del 2014, y Tavares, que es un médico brasileño, 2012, todas estas son mucho más exigentes, es decir, nos dice que tendría menos falsos negativos que la curva de Arduini. Así que lo que deberíamos hacer, en realidad, es que todos migraran a usar estos percentiles 95 y no la curva de Arduini. Ahora, si nos cambiamos a estos percentiles 95, va a haber mucho más trabajo, porque van a haber muchos más fetos alterados. ¿Se está entendiendo hasta el momento? ¿Aló? Sí, Doc, súper bien. Muchas gracias. Oiga, Doc, a mí sí me queda una duda, Dime. que ahora dándole una vuelta, usted dice que, claro, que el T medio es el tiempo que se demora la velocidad sistólica máxima en llegar a la mitad, ¿cierto? Pero ese tiempo debería ser mayor en caso de bradicardia, porque finalmente si la velocidad diastólica final es menor, el tiempo en llegar a la mitad también debería ser mayor, ¿o no? O debería ser constante, porque finalmente si paso de una velocidad sistólica máxima a una velocidad diastólica que es menor aún, el tiempo que me voy a demorar en llegar a la mitad de esa velocidad también va a ser más largo que si tengo el Mayor. feto con frecuencia Sí. normal. Eso, yo no me quise meter en esa parte, pero los casos con bradicardia, que después los pusimos en la curva normal, resultó que eran mayores que el percentil 90, lo cual creo que tiene un poco de la explicación en la parte hemodinámica, que es lo que tú sugieres, pero no le hemos hincado realmente el diente a esa parte, pero tú sí tienes razón. Uy, me volví el... ¿A dónde íbamos? Acá. Va, llegó un atrasado. Bueno, ¿para qué es útil en el T-medio? Para evaluar la resistencia placentaria en fetos con bradiarritmia. Y hemos visto que sirve para restricción de crecimiento severo, síndrome de Down. Entonces, cuando hicimos el trabajo empezamos a ver, bueno, estos son niños adecuados para el gestacional, pero niños con restricción, empezamos a ver que el tiempo medio era, que la onda era más delgada, que el tiempo medio era más corto, en este caso de solo 107 milisegundos. Y cuando el niño tenía flujo cero o reverso con una restricción severa, tardía, como, no tardía, sino ya profunda, como lo vimos en clase anterior, la onda era muy delgadita, eran como unas llamitas. El T medio en este caso, que tenía flujo cero, era de 86 milisegundos. Acá tenemos uno de 112 milisegundos. Y este niño que tenía flujo umbilical reverso, tenía un T medio de 69 milisegundos. Este es el más corto que hemos medido jamás.
Entonces comenzamos a trabajar con esta hipótesis. La resistencia placentaria aumentada asociada a la restricción de crecimiento produce que el flujo umbilical desacelere más rápidamente, por lo tanto eso se va a reflejar en la clínica con un menor T medio. Entonces, el mono acá, el dummy, cuando tiene ¿cómo se llama este globo? La desaceleración es lenta, el T medio va a ser normal. Sin embargo, si se enfrenta con una resistencia alta, por ejemplo un martillazo, la desaceleración va a ser muy rápida y el T medio va a ser muy corto. Por lo tanto, pensamos que el aumento de la resistencia se va a reflejar en una desaceleración muy rápida, por lo tanto el T medio va a ser mucho más corto en estos niños. Y hicimos un trabajo de T medio en restricción de crecimiento, fue rechazado en 3 revistas. Ya uno, cuando rechazan, a mí me ha tocado ser rechazado en ese trabajo en 3 revistas, en el otro también nos habían rechazado en 2 revistas. Uno se frustra y dice, esta cosa no sirve para nada. Un ejemplo de persistencia es la doctora Lynn Margulis, que en 1968 creó la teoría de la endosimbiosis y lo mandó a 15 revistas, y recién fue aceptado en la revista número 16. Fue rechazado en 15 revistas y ella es la creadora de la teoría de la endosimbiosis, que nos dice que la mitocondria en realidad son bacterias y los cloroplastos son bacterias incorporados a las células, y es la que se acepta actualmente. Así que tenemos esperanza. Ella finalmente ganó el premio Nobel por estos trabajos. Bueno, esto lo publicó, finalmente nos aceptaron en el Fetal Neurosis Therapy en 2015. Yo, la Vivian González y el doctor Sepúlveda, fue un trabajo prospectivo esta vez con 266 pacientes que fueron derivados a nuestro servicio por sospecha de restricción, fetos únicos sobre las 23 semanas sin malformaciones. ¿Y qué encontramos? Acá está el gráfico, acá está la edad gestacional, acá está el valor del T medio en milisegundos, y lo malo, bajo el percentil 5 es lo malo. Al contrario del IP, que lo malo es sobre el percentil 95. Los círculos vacíos son restricciones moderadas y los círculos y los diamantes sólidos son restricciones severas. Y acá están las 34 semanas. El T medio está alterado en el 85% de los fetos con restricción de crecimiento y prácticamente todas las restricciones severas, salvo ese que está ahí, tenían el T medio alterado. Y esta tendencia es mucho mayor si tú la tomamos de las 34 semanas hacia atrás, es decir, las restricciones de crecimiento precoces. Esto nos parece un hallazgo muy valioso. Cuando vimos los niños que habían fallecido de esta misma cohorte, acá están los fetos muertos en diamantes sólidos y los fetos mortineonatos, los que murieron después de nacer, en círculos vacíos, vimos que todos los niños, el 100% de los niños que habían fallecido tanto dentro o fuera del útero con restricción de crecimiento intrauterino estaban bajo el percentil 5, y la mayoría de ellos estaban en una faja que estaba entre 120 y 70 milisegundos. Y más aún concentrado en esta faja entre los 70 y los 90 milisegundos. Aquí hay otra cosa importante.Nosotros nunca hemos medido un T medio menor a 69 milisegundos en realidad, menor a 70 milisegundos. En las 5.300 mediciones que tenemos, ese es el valor mínimo que hemos encontrado. Por lo tanto, tener 70 milisegundos es como caer una catarata y te mueres. Pensamos que menos de 70 milisegundos es incompatible con la vida de un feto. Un poco confuso. Este trabajo fue en la lista que yo les envié, lo pueden leer con más calma. Acá están los gráficos, el porcentaje de valores anormales, es decir, de T medio malos en niños de ese grupo que al final fueron adecuados a la gestacional, los que tenían restricción moderada, los que tenían restricción severa, casi el 95%, y el 100% de los niños
que murieron dentro del útero y los que murieron fuera del útero tenían el T medio alterado. Y estos son los valores similares para IP, es decir, eran más sensibles el T medio que el IP. Doc, disculpe, ¿Sí? en ese mismo gráfico, en la primera columna dice, ¿son adecuados para la edad gestacional? Claro, porque nosotros tomamos, el trabajo fueron 266 niños, de los cuales nos enviaron por sospecha de restricción. Entonces le hicimos doble seguimiento y al final alrededor de un 30% de los niños al nacer tenían un peso sobre percentil 10. Entonces fueron adecuados para la gestación. Pero en ese sentido, Doc, uno podría decir que si bien aumenta la sensibilidad, también aumentarían los falsos positivos, ¿no? Porque finalmente todos esos niños tuvieron un T medio alterado, pero nacieron bien. O sea, aumenta igual los falsos positivos. Ya. Bueno, eso es, vamos a verlo también en un gráfico más adelante, que es lo que se llama la curva ROC. Bueno, en los niños que tenían T medio en la faja entre 70 y 90 milisegundos, que es valores críticos, un 41% de estos niños morían, un 50% tenían una estadía en una unidad de tratamiento intensivo neonatal prolongada y solamente un 9% iban a cuidados intermedios. O sea, es 90% de estos niños lo pasaban, morían o lo pasaban muy mal. A su vez hicimos otra subdivisión, tomamos los niños que tenían ARED, que es el flujo cero o reverso, absent or reverse and diastolic value, velocity. O sea, los niños que tenían flujo cero o reverso tomamos 76 casos. Y de ese grupo, los que tenían T medio sobre 90 milisegundos, o sea, estaba en la faja no tan alterada, tenía un 23% de mortalidad perinatal, y los que tenían menos de 90, es decir, la faja entre 70 y 90 milisegundos, tenían un 51% de mortalidad perinatal, y esta diferencia es significativa. Es decir, dentro de este grupo que ya es muy grave, de niños con flujo cero o reverso, el T medio nos podía discriminar, los cuales podían aguantar, digamos, un poco más, porque todos estos niños son de edades gestacionales muy pequeñas. ¿Cuáles fueron las conclusiones entonces del trabajo? De ese trabajo, T medio es un índice de conductancia placentaria muy útil en los fetos con riesgo de restricción y muerte perinatal. Cuanto más severo es la restricción, más anormal es el T medio. Y esta tendencia es aún mayor en las restricciones precoces en menos de 34 semanas. En los niños con flujo cero reverso son valor útil para la supervisión fina de estos embarazos. Los valores entre 70 y 90 milisegundos son indicadores de un feto en riesgo inminente de muerte intrauterina. Nuestra opinión es que estos niños deben sacarse inmediatamente. Y un valor inferior a 70 milisegundos es incompatible con la vida. Esta es la curva ROC que ustedes han visto muchas veces en diversos trabajos, que de repente cuesta entender, pero lo que hace la curva ROC es buscar el punto de máxima discriminación. Entonces, el punto de máxima discriminación es el que se acerca más a la esquina de acá arriba. En este caso, este punto era el punto de 120 milisegundos, por eso lo utilizamos en la faja. Y la curva ROC, aquí les voy a contar una pequeña historia, significa Receiver Operator Characteristic, y fue creada también por los militares. Recordamos que la ecografía fue creada por los militares, el Doppler lo usa la policía, así que esta cuestión es bien militarizada. La historia es la siguiente. El 7 de diciembre de 1941 estaba esta base de radar. El radar estaba recién comenzando a usarse y tenían los militares de ahí, lo prendían y lo apagaban. Entonces tenían la orden, el turno de la noche, de prenderlo entre las 4 y las 7 de la mañana. Y lo apagaron como 10 para las 7, y uno de los soldados, que era un cabo que estaba formándose en radar, era como un becado, que era muy entusiasta, dijo, lo voy a aprender un ratito más, y a las 7:02 de la mañana comenzó a ver
una serie de señales, un montón de señales. Entonces dijeron, ¿y qué es esto? Son muchas, hay muchas señales. No, dijeron, deben ser muchos pájaros, hay muchos pájaros. Otro dijo, no, estos son unos aviones nuestros que venían de San Francisco. Y si son japoneses, no. Entonces llamaron al teniente que era el supervisor, el teniente Tyler, y dio una frase, una de las frases más famosas de la Segunda Guerra Mundial, dije, no te preocupes, don't worry. Y eran efectivamente japoneses. Atacaron Pearl Harbor, destruyeron 10 barcos, 5.000 muertos, y comenzó la guerra entre Estados Unidos y Japón. Por lo tanto, en cualquier sistema jerárquico, por ejemplo el ejército y nosotros en los turnos obstétricos, si se combina un jefe ignorante, como el teniente Tyler, un becado entusiasta, y los cambios de turno en obstetricia son muy peligrosos. Han habido muchos accidentes, muchos niños que han tenido somnolento fetal porque el que sale quiere irse rápido, el que entra todavía no se enchufa, y hay niños que han tenido problemas serios. Por lo tanto, el jefe ignorante, becado entusiasta, cambio de turno, es una pésima combinación y pueden llevar a desastres. Por lo tanto, ellos desarrollaron ahí la curva ROC. La curva ROC significa qué señales, en este caso de radar, en este caso nuestro de este medio, cuál es la señal que tiene la mejor sensibilidad y la mejor especificidad, y por eso se desarrolló esta curva. Bueno, vimos el caso de T-medio en restricción severa y precoz. Esto fue una contribución que en el 2018 la llevamos a Atenas, la presentó la Olivia Hernández, la Pamela González, la Paz Ahumada. Yo no fui, me quedé aquí. Pero ellas llevaron este trabajo, que fue publicada en el Congreso de la Fetal Medicine Foundation. Y aquí vemos también en los valores críticos, 59 fetos con restricciones antes de las 25 semanas, es decir, son niños muy pequeñitos que la mayoría se mueren. Cuando tienen menos de 90 milisegundos, la mortalidad era un 78%. Cuando tenían más de 90 milisegundos, la mortalidad era 46%, significativamente mejor. Es decir, nuevamente en estos niños muy pequeños tiene utilidad el T-medio para discriminar. Esta es una comparación de el T-medio, el índice de pulsatilidad y el ducto venoso, que el ducto venoso empieza a jugar en estos niños pequeños con restricciones muy precoces. La obtención de la imagen, el T-medio fácil, el IP fácil, el ducto venoso puede ser muy difícil. Hoy día en la mañana estuve con una paciente 25 minutos para obtener una imagen parecida a un ducto. Yo que he hecho muchas, me costó muchísimo. El tiempo de examen, por lo tanto, para T-medio de pulsatilidad es corto, en el ducto prolongado, la medición es automática. El gran defecto por la cual yo asumo que poca o casi nadie toma el T-medio, porque esto hay que hacerlo manual, hay que hacerlo con conocer la botonería del equipo y aplicarlo. Nosotros con Rogelio hicimos un tutorial, pero que vamos a tener que hacerlo de nuevo porque se perdió en la nube. El T-medio se altera precozmente en restricción, este moderado y este se altera tardío. Hay una meta, hay un límite letal de 70 milisegundos que no tienen ni el PI ni el ductus. La variabilidad interobservador, que también la medimos, es baja. Cuando uno la aprende, son muy parecidos entre el experto y el que viene recién aprendiendo. Y no varía con la frecuencia cardíaca, y el índice de pulsatilidad sí se eleva. ¿Cómo se mide manualmente? Aquí vamos a usar el tutorial que vamos a tener que hacer nuevamente con Rogelio. Ahora hay gente que no le gusta el T-medio. El año pasado fui a Valparaíso y había una casa con un letrero que no quería mi trabajo.
Y esta sería la pirámide que planteamos. El T medio normal, es decir, sobre percentil 5, sería un niño que está normal y está ahí seguridad. Cuando el T medio está alterado, es decir, bajo el percentil 5, pero más de 120 milisegundos, alerta, hay que estarlo controlando. Entre 90 y 120 es amarillo, hay que estar vigilando muy encima e interrumpirlo si estamos cerca del término. Y entre 70 y 90 es crítico, ahí hay que sacarlo lo antes posible, si no nos caemos a la cascada. Hay una leyenda árabe que habla de los martillos de oro, que dice, cuando tú tienes un martillo de oro, todo problema parece un clavo, entonces anda buscando clavos donde pegarle el martillo. Entonces, ¿con qué otra cosa nos puede servir este martillo? Y fuimos a ver el problema de los síndromes de Down, T21. Y la pregunta es, ¿por qué los fetos con síndrome de Down son pequeños? Entonces, si ustedes van y leen en la literatura, dice cosas tan vagas como esto es de origen fetal. No, es que tienen un bajo potencial de crecimiento. Pero son frases que aparecen y no tienen ninguna base ni data científica. Origen fetal, bajo potencial y queda ahí nomás. Entonces, lo que esta frase diría es que, por ejemplo, aquí ahí tenemos un feto euploide, un feto sano. Si el potencial de crecimiento es normal, la resistencia placentaria es normal, el peso de los niños va a ser normal. Es decir, este es un niño sano. Un niño euploide que tiene un potencial de crecimiento normal, pero tiene una resistencia placentaria alta por déficit en la presentación, el peso va a estar, por lo tanto, disminuido y va a ser una restricción. Y si le creemos a esto acerto de origen fetal en el Down, el potencial de crecimiento estaría disminuido. La resistencia placentaria sería normal y por lo tanto, por eso que estos niños tienen restricción de crecimiento. Pero la resistencia placentaria es normal, nadie lo había estudiado. Nadie lo había estudiado con Doppler, sabiendo que la ultraestructura de la placenta en el síndrome de Down tiene un montón de alteraciones. Esto es un resumen de varios trabajos en síndrome de Down en los cuales muestra alteraciones de las vellosidades, como las que vimos en la clase 1. Entonces, si tiene alteraciones de las vellosidades, debería haber mayor resistencia. Y esto no se había investigado hasta este trabajo que hicimos nosotros, pero nos ganaron el quien vive 2 trabajos hechos en Alemania en el 2015 que lo publicaron un año antes. Entonces la pregunta, ¿el menor peso de los síndromes de Down es por causa fetal o por causa placentaria? ¿Cómo se comporta el Doppler umbilical en síndrome de Down? Eso no está publicado hasta hace 5 años. Nuestro trabajo fue 60 fetos con Down, con datos completos del parto, y en estos 60 fetos medimos 147 veces el Doppler, es decir, en los niños medimos varias veces el Doppler a través de su embarazo. Esto lo publicamos en el Journal of Maternal Fetal Neonatal Medicine. Acá me ayudó Álvaro y nuevamente igual de Sepúlveda, colega de Clínica Las Condes. Y estos fueron los datos de los 147 mediciones de niños con síndrome de Down entre las 11 y las 40 semanas de medio. Recordemos que la línea es el percentil 5, y vimos que el 65% de los niños tenían T medio alterado. Y si ustedes se fijan, al principio los T medios están más o menos bien y se empiezan a guatear por aquí por las 26 semanas, y hacia el final la inmensa mayoría de los niños tienen el T medio alterado. En grosor, el T medio está alterado en un 56% de los niños, lo cual es bastante más que los otros valores de segundo trimestre de los Down. Por ejemplo, foco intracardíaco un 24%, ventriculomegalia un 7%. La verdad, el único que supera este 56% es hueso nasal hipoplástico o ausente, que es un 60%. Por lo tanto, ya este valor de T medio alterado o de IP alterado, que también lo medimos obviamente, es de alta sensibilidad. Estos son un gráfico que muestra la cantidad de Doppler alterado, tanto en T medio, en rojo,
como índice de pulsatilidad en celeste en las diversas bandas de edad gestacional. Entonces, entre las 12 y las 20 semanas tenemos entre un 20 y un 30% Doppler alterado, y hacia el final el 90% en el grupo de 36 a 40 semanas tiene el T medio alterado, o el índice de pulsatilidad un 80%. Y incluso tenemos esto que es paradójico. Los niños que tienen T medio alterado, que eran 46 niños, vimos los pesos de los niños al nacer, y un 35% de los niños tenían restricciones, es decir, bajo percentil 10, un 50% de los niños tenían un peso normal, e incluso había un 11% de niños con peso superior, con peso, niños grandes para la gestacional. Esto descartando niños con hidrops o ascitis que pudieran alterar el peso de los niños. Es decir, a pesar de que tenían un T medio alterado, estos niños lo soportaban muy bien y solamente tenían un 35% de restricción de crecimiento. En los niños euploides, una inmensa mayoría de los niños con T medio alterado van a hacer restricción. Un dato importante, sí, es que los niños con Down, que tienen un flujo ausente o reverso, que eran unos pocos casos, 6 casos, de esos 6 casos, un 30% se morían, un 50% de los niños se morían, por lo tanto, no, aquí está al revés, me equivoqué acá, esto es está arriba, cuando el flujo ausente o reverso, hay un 50% de niños muertos, y cuando el flujo diastólico está presente, la mortalidad es solamente de un 6%, por lo tanto, para los niños con síndrome de Down, tener flujo cero o reverso también es muy malo. Entonces, esto es lo que ocurre en los niños euploides, el T medio va subiendo con la edad gestacional, y en los niños con Down, esto se estanca alrededor de las 23 semanas. Esto lo vamos a saltar porque son un poco complejos. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Podemos hacer una analogía con esta carrera que hacen una tribu en Ecuador, que corren, unos tipos corren con unos troncos encima, y el resto de la gente corre sin tronco. Obviamente, en el 90% de los casos ganan los que no corren con troncos, pero evidentemente todos vamos a ver que las personas más fuertes son los que corren con troncos. Esto es un poco lo que le pasa a los niños con Down. Ellos probablemente, al contrario de lo que se pensaba, que tenían menor potencial de crecimiento, tienen mayor potencial de crecimiento, pero tienen el problema que su placenta está dañada desde el principio, por lo tanto tienen que luchar contra esa placenta dañada para alcanzar un peso normal. Como conclusión, los fetos con trisomía 21 tienen una resistencia placentaria aumentada, el Doppler se mantiene estancado desde fines del segundo trimestre, la restricción en los fetos con trisomía 21 parece ser primariamente de origen placentario y no fetal como se creía, y los fetos con trisomía 21 cuya placenta es normal, es decir, un pequeño grupo que tienen el IP normal y el T medio normal, tiene un crecimiento similar o incluso superior que los fetos euploides. O sea, si los niños con Down entregan una placenta normal, van a crecer igual que un feto euploide. Entonces es mentira que ellos tienen un potencial de crecimiento menor. Esto tiene implicancias clínicas. En un feto con síndrome de Down, con crecimiento y otros parámetros normales, el hallazgo de un Doppler umbilical anormal no debe determinar una interrupción precoz del embarazo. Ellos pueden aguantar mucho mejor. A la inversa, si tenemos pacientes con mal control del embarazo, que se encontraba ahí en Melipilla, en María Pinto, una paciente haitiana que no se controlaba, que presenta un Doppler anormal, pero un crecimiento normal o levemente disminuido, debe alertar sobre la posibilidad de un síndrome de Down que no ha sido diagnosticado. Y tercero, un Doppler con flujo cero reverso en síndrome de Down es de mal pronóstico, al igual que los fetos euploides.
Un subgrupo muy importante, no tan importante, un subgrupo raro, el de T21 es los niños con T21 con mielodisplasia, que vamos a verlo, estamos contando casos que los vamos a mostrar en la reunión clínica del 4 de agosto y tenemos intención de publicar. Está bien interesante, pero esperemos ese día. Y buscando medios en otras enciclopedias, mandamos este trabajo a publicación en el Journal of Maternal Fetal of Neonatal Medicine, todavía no nos han contestado. Me ayudó Rogelio y la Denise Vega. Doppler de arteria umbilical en trisomía 18, trisomía 13 y síndrome de Turner. Y esto fue en trisomía 18. Acá muchos niños caían bajo el percentil 5, o en IP estaban sobre el percentil 95, pero no era tan claro como en la trisomía 21. Pero todos estos niños tenían restricción de crecimiento. Y en trisomía 13, ahí todos los niños prácticamente tienen un Doppler alterado. Ideas futuras para trabajar con este tema, de medio en gemelares, de medio en hidrox, en primer trimestre, etc. Tenemos el martillo de oro y vamos a ver si alguno de estos clavos nos resulta. Doc, disculpe, ¿y en anemia fetal, considerando que el pic de velocidad sistólica de por sí aumenta, ver cómo se afectaría eventualmente, si es que sirviera para algo más que para evaluar resistencia placentaria? Es una idea, no la tengo en la lista, puede ser. Hay que, como te digo, tengo la base de datos de 5.300 mediciones y 2.700 niños, es cosa ahí de bucear e ir viendo qué es lo que resulta y lo que no. Así que ahora, por ejemplo, en este trabajo de la mielodisplasia, la Florencia y Rogelio me están ayudando y vamos a ver qué sale. Pero están saliendo cosas bonitas. Si hay candidatos que se les ocurra cosas, podemos trabajar claramente juntos. Esta es la presentación. Ahora les voy a dar en los últimos 5 minutos vamos a mostrar algunos ejemplos. Este es un caso que para mí fue bien interesante, y en ese tiempo estaba haciendo ecografías en Integramédica, después me retiré porque pagaban muy poco. En el año 2007, una paciente que la enviaron con embarazo de 35 semanas con el médico tratante, toda esta consulta particular, con una observación de restricción de crecimiento. Le hice la ecografía y le encontré efectivamente una restricción de crecimiento, y el índice de pulsatilidad era 1.79, que estaba alterado, pero le medí este medio y me encontré que tenía 80 milisegundos. Dijimos que entre 70 y 90 es la banda crítica. Entonces le dije a la paciente que tenía que irse al hospital, que era la Católica, inmediatamente. Le voy a avisar a mi doctor, a mi marido. No le tiene que avisar a nadie, señora. Usted se va de aquí, que esto queda allá en Cerrillo, a la Católica. Pero, doctor, señora, váyase inmediatamente para allá. Me hizo caso. Llegó a la Católica, esto fue a las 3 de la tarde, llegó a la Católica, al día siguiente yo llamé para allá, la señora, 90 minutos después, cuando llegó en bradicardia, le hicimos una cesárea de ultra urgencia en un niño de 1970 gramos para 35 semanas, y el APA fue 013. El niño nació muerto y lo lograron sacar adelante. Entonces, aquí salvamos una vida por el módico valor de 20.000 pesos, porque la señora había pagado solamente la ecografía y el Doppler se lo hicimos de Yapa. Este es un ejemplo de un niño con trisomía 20. Con trisomía. A las 15 semanas este niño tenía un higroma quístico. Ahí vemos la cabeza y vemos el gran higroma quístico y la onda muy picuda, muy estrecha. A las 19 semanas tenía flujo cero en diástole y un T medio de, no me acuerdo, eso era 90.
pero a las 19 semanas no había nada que hacer, así que la esperamos. Y empezó a corregirse, empezó a aparecer flujo diastólico, 26 semanas, 28 semanas, 32 semanas, 34 semanas, siempre el T medio muy alterado. Nosotros estábamos convencidos que este niño era una trisomía 21, bueno, la pinchamos y efectivamente tenía una trisomía 21, 36 semanas y nació a las 37 semanas con este flujo, con un flujo cero en la diástole, con un flujo diastólico pésimo durante todo el embarazo, pesó 37 semanas 3.430 gramos, adecuado a la gestacional Apgar 99. Es decir, este es un ejemplo, el ejemplo más gráfico que tengo para mostrarles que los niños con Down soportan una resistencia placentaria alterada durante mucho tiempo y pueden lograr crecimientos normales. Este otro niño con embarazo a 26 semanas, restricción severa. El T medio está en 100 milisegundos. 7 días después se tuvo que operar un mortinato de 670 gramos para 27 semanas, que a las 27 semanas el peso normal es 1 kilo. Lo demás es lo mismo,